chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca del totalitarismo europeo. Empecemos. Bueno muchachos, la palabra totalitarismo se usa para definir una forma de organización del Estado que se caracteriza por la falta de libertades individuales para las personas y el poco reconocimiento de los derechos humanos. En los diversos totalitarismos, los habitantes de un territorio son considerados y tratados como una masa con pocas libertades y garantías. Eh, el reconocimiento como personas, en los totalitarismos las personas son consideradas en función de la contribución a la sociedad en general. Eso se hace que todos los fines del gobierno, la población y el territorio se concentren en alimentar el poder absoluto del Estado. Eh, en los totalitarismos se refleja una frase usada por el líder fascista italiano Benito Mussolini, quien fue el primero en usar el término totalitarismo. Es describir el poder del Estado totalitario, todo en el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Vamos a hablar acerca de algunas características de un Estado totalitario. Muchos autores han discutido sobre las características del totalitarismo, debido a que los diversos ejemplos históricos que han surgido en el mundo pueden compartir algunos rasgos, pero no todos. En otras palabras, cada tipo de Estado que podría considerarse como totalitario tiene sus propias características particulares. Sin embargo, se han logrado deducir algunos aspectos que se presentan en general o con frecuencia en los estados totalitarios. Algunos de estos son: la actividad política legítima la posee un único partido, que es el partido del Estado. En este caso mostramos una imagen del partido nazi. Y del gobierno. Dicho partido además está construido con base en una ideología que le concede autoridad absoluta. Segundo estamento serían los medios de comunicación, los cuales son controlados en su totalidad, por lo que son utilizados principalmente como mecanismos de persecución en los totalitarismos. Es frecuente el uso de propaganda para mantener el control sobre la población y cultivar permanentemente los sentimientos sobre la entrega y el sacrificio hacia el Estado y la autoridad. El Estado tiene control total sobre las actividades económicas y productivas que se desarrollan bajo su territorio. El Estado tiene un fuerte carácter represivo sobre los individuos y castiga severamente lo que el partido único considera como desviaciones o amenazas a su dominio ideológico, incluso las manifestaciones individuales que no son abiertamente políticas, como el arte o diversas profesiones, son castigadas duramente por los estados totalitarios. El partido del Estado suele estar encabezado por un líder carismático. Estos líderes son admirados por el resto de la población. A partir de los medios de comunicación, se alienta a la población a admirar su personalidad y sus características. Este fenómeno es conocido como culto a la personalidad y se caracteriza por la exaltación exagerada de los rasgos individuales de un líder político. Esto lo hay en muchos países. Bueno chicos, vamos a hablar acerca del contexto europeo, ¿sí? La crisis económica de 1929 en Europa, después de la Primera Guerra Mundial, esta entró en una gran crisis. Como consecuencia, los países europeos desarrollaron una dependencia de la economía de Estados Unidos. País que en contraste vivió una bonanza económica significativa en la década de 1920. Sin embargo, la bonanza no duró mucho tiempo. La bolsa de valores de Nueva York colapsó el 24 de octubre de 1929, ocasionando la pérdida de millones de dólares en acciones. Este desplome de la principal economía del mundo para el momento supuso la profunda crisis económica de los países capitalistas, debido a la dependencia que había creado el mercado internacional. La crisis se caracterizó por el aumento de la pobreza y el desempleo, debido a un ascenso considerable en la población industrial. La crisis tuvo impacto profundo en la sociedad europea. Por un lado, surgieron medidas políticas proteccionistas que buscaban restringir la migración y proteger las economías nacionales. A nivel político, eso se tradujo en el surgimiento de movimientos nacionalistas y totalitaristas que cuestionaban los beneficios del capitalismo y el liberalismo de la democracia. Simultáneamente, el único sistema económico continental que parecía crecer a pesar de la crisis era el comunismo adoptado por la Unión Soviética. Dicho sistema era visto como una amenaza por los movimientos nacionalistas, por lo que muchos se convirtieron también en movimientos anticomunistas, con lo que buscaban prevenir las revoluciones entre los campesinos y obreros empobrecidos por la crisis. Bueno, en 1919 surgió en Italia el fascismo como movimiento político, bajo la dirección de Benito Mussolini, un excombatiente de la Primera Guerra Mundial.
palabra fascismo viene del término italiano fascio, que significa haz, y hace referencia a la unión de varias ramas para construir un tronco más fuerte. El movimiento fascista profesaba un sentimiento nacionalista y anticomunista exaltado. Al principio era principalmente un grupo anticomunista, violento, que operaba en las ciudades italianas para reprimir a los trabajadores en huelga y a personas de izquierda. En 1921, el fascismo se convirtió en un partido político, el Partido Nacional Fascista. Utilizaba la inconformidad de la población debido a la crisis económica, profesando un sentimiento nacionalista exacerbado y difundiendo el miedo al comunismo. El partido fascista obtuvo el apoyo de los militares y la burguesía italiana en 1922. Alcanzó el poder y luego de un golpe de Estado conocido como la Marcha sobre Roma, durante el cual Benito Mussolini fue nombrado como primer ministro. Posteriormente, en 1924, Mussolini consolidó una dictadura que suprimió los partidos políticos, los sindicatos, la libertad de prensa y emprendió una violenta persecución hacia los líderes sociales. Bueno, hablemos un poco acerca del nazismo alemán. El Partido Nacionalista Obrero de Alemania se creó en 1920 con unos principios políticos similares a los del fascismo italiano. Buscaba alejar a los trabajadores del comunismo, exaltar el nacionalismo alemán y construir un Estado fuerte. La ideología nazi fue alimentada por las duras condiciones que pasó Alemania después de la Primera Guerra Mundial, al tener que pagarles grandes deudas a los países europeos vencedores. En 1921, Adolf Hitler asumió la dirección del partido y, tras obtener victorias electorales en el Parlamento, fue nombrado canciller de la República Alemana en 1933. La ideología nazi consignada por Hitler en su libro Mi lucha se apoyaba en los principios fundamentales de una supuesta superioridad racial alemana. Los nazis promovieron la expansión alemana, la segregación del racismo durante el régimen nazi. Se desataron persecuciones contra izquierdistas, enfermos mentales, homosexuales, minorías étnicas y especialmente judíos, quienes fueron víctimas de asesinatos masivos. En España, la década de 1920 había traído profundas crisis económicas y políticas. Ideologías socialistas habían alcanzado bastante éxito entre los campesinos y trabajadores. Por esta razón, para evitar una crisis mayor, el rey Alfonso XIII y el general Miguel Primo de Rivera acordaron en 1930 la instauración de una dictadura militar, inspirada en el fascismo italiano. La particularidad era que este movimiento nacionalista, además de ser anticomunista, era también defensor de las tradiciones católicas. El malestar de la población continuó y, tras muchos conflictos internos, se aceleraron elecciones en 1931, que terminaron con la proclamación de España como una república democrática. A pesar de la victoria de los republicanos y algunos socialistas, el movimiento nacionalista de ultraderecha decidió alzarse en armas y en 1933, liderado por el general Francisco Franco, lo cual desató una guerra civil, y al final de la guerra triunfó la derecha nacionalista y se concretó el régimen de Franco, quien permaneció en el poder hasta su muerte en 1975. Durante la dictadura, el movimiento franquista recibió el apoyo de la Iglesia Católica, los militares y la monarquía. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Un fuerte abrazo, hasta luego, bye.